Pasión por Formosa, destellos de amores, savia del dorado, reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia. Bien, como todos los sábados estamos prestos aquí para difundir este programa Pasión por Formosa. Realmente con mucha pasión lo hacemos para llegar a cada uno de ustedes en el lugar en que se encuentren. Estamos en duplex con, aparte de imágenes de Canal 3, estamos con Radio Tropical 96.9 FM. Estamos en todas las redes sociales y para todo el mundo. Así es que bienvenido a esta nueva edición, hoy sábado 19 de agosto. Estamos con un clima bastante agradable, 16 grados Celsius de temperatura cuando es poco más, unos minutos pasado el mediodía de hoy sábado aquí en Formosa capital. Gracias por venir, doctor, bienvenido a Formosa. Muchas gracias, Daniel, un saludo cordial a la teleaudiencia. Contento de compartir contigo. Y no solamente la gente que están observando a través de imágenes de Canal 3, sino también por Radio Tropical 96.9 FM para todo el mundo. Excelente. Un placer definitivamente estar contigo hoy y compartir este espacio con tanta gente que nos ve o nos escucha desde aquí, desde cualquier lugar del mundo. Bueno, presentarlo al doctor David Galeano Olivera realmente no es fácil por el hecho de que él es doctor en lengua guaraní y él fue un militante toda su vida, desde muy joven fue militante del idioma guaraní, porque ustedes saben que el idioma guaraní fue relegado, fue vilipendiado, se persiguió al idioma guaraní. Entonces hay un resurgir gracias a este gran trabajo que está realizando a través del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, del cual es presidente el doctor David Galeano Olivera. Él es doctor en lengua guaraní y a su vez es antropólogo, educador, es docente en la Universidad Nacional de Asunción y lingüista, por supuesto. Asimismo... Yo no voy a hablar más, doctor. Dejo a tu cargo para que te desarrolles lo que tenés para compartir, ¿eh? Y quiero empezar en todo caso, Daniel, recordando que Formosa y dentro del territorio argentino, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, mismo Buenos Aires, Corrientes, son territorios de la nación guaraní, que yo creo que es el factor más importante de unión que existe, no solamente entre Paraguay y Argentina, Paraguay-Bolivia, Paraguay-Brasil, Uruguay, Argentina-Brasil, Argentina-Bolivia, en fin, nos reúne la cultura, la lengua guaraní. Y creo que es una cuestión importante resaltar que en todos estos países estamos hablando de una lengua viva y se calcula que en la región guaraní, que ya involucra a todos los países nuestros, repito, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, se calcula hoy aproximadamente 11 millones de guaraní parlantes. Es un número importante, ya que hace un tiempo la UNESCO dio a conocer un inventario de las lenguas habladas en el mundo y aproximadamente son más de 6.000. Y decía la UNESCO en su informe que de las 6.000 lenguas, 3.300 y un poco más están en peligro de muerte. Casi el 50%. Casi, y un poco más inclusive. ¿Por qué? Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque, por ejemplo, no tienen presencia en Internet. Y hoy estamos ante una lengua guaraní que se revitalizó en Wikipetá, que es la versión de Wikipedia en idioma guaraní. Sí. Lo mismo el navegador Mozilla Firefox,
que ya traducido al guaraní es aguará tatá, aguará el zorro, tatá fuego, ¿verdad? Y así también hoy tenemos el traductor, que ya mucha gente está usando, el de Google o Google, y que constituyen aspectos importantes en este renacer del guaraní. Justamente tuvimos la oportunidad, le cuento a quienes nos están viendo y escuchando, que ayer compartimos un hermoso encuentro en la casa del amigo Negro Vega, acá con Daniel, también con nuestro amigo acá del programa, con Tato, ¿sí? Tato del Valle. Exactamente, y otros más. Y lo hicimos escuchando música, cantaban guaraní, hablando guaraní. Está ya caruponave. Entonces, eso es lo bueno que... Llamo Coimía ahí. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, creo que ese es un punto de partida, Daniel, para que podamos siempre entender que tenemos vínculos profundos, vínculos añejos en la región, y parte de esos vínculos tienen que ver con el tema del guaraní, no solamente de la lengua, sino que de toda la cultura, las tradiciones gastronómicas, como bien mencionaste recién, la música, tantos factores que nos unen, nos acercan, nos aproximan, y que creo que fomentan ese vínculo tan importante de confraternidad, de amistad, de respeto, de aprecio, que todos nos debemos en este caso. A Formosa nos faltáis la chipá, nos faltáis la boriborí, Hoy la tereré. Bellú, tereré. Sí. Hoy beiteo. Sopa paraguaya. Y qué interesante eso, porque desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Toda esa tradición vinculada al maíz, vinculada a la mandioca, que son productos de nuestros ancestros, ¿verdad? Que heredamos y que hoy forman parte de la gastronomía, inclusive ya algunos con ese rótulo de gourmet de por medio, ¿verdad? De la caña y la ruda. Sí. Y nosotros le agregamos el limón allá. Y, bueno, por allí esa serie importante de elementos, insisto, que al fin y al cabo nos demuestran cúmulos de experiencias compartidas. Nos falta el yacyyateré, el pombero, el pora, ¿verdad? Todo el eso, Luisón. Yo creo que en la práctica, hablar de esos temas normalmente aquí o en Paraguay o en Corrientes o en Misiones, es como si fuera que estamos en la misma casa, separados por unas habitaciones, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, en una misma casa, en un territorio que tiene esa raíz común, que es el guaraní. Uno dice, por ejemplo, el más grande estadio del mundo, Maracaná, y Maracaná es el nombre de un loro en guaraní. En Paraguay hay ciudades, hay compañías, hay barrios que se llaman Maracaná, Maracanaí, ¿verdad? O uno dice Uruguay, correctamente pronunciado Uruguay, que yo les contaba ayer que la terminación Y es de agua, ¿verdad? Y entonces, curso de agua donde abundan, y muestro con la mano unos caracoles grandes, que son los uruguás. En realidad la primera U alguna vez fue nasal, U de blando por el caracol por dentro, ¿verdad? Y así vamos a encontrar en Bolivia. Y aquí el río que baña las costas de Formosa es el Paraguay. Paraguay. Paraguay, perfecto. En el idioma guaraní original. Así mismo. Pero los españoles no sabían pronunciar la I. Y sí, de hecho, esa es una característica importante que vale la pena siempre recordar, que para el que solamente habla castellano, una dificultad al momento de tener que aprender o expresarse en guaraní es pronunciar la I. Consigue pronunciarla y prácticamente tiene salvado toda la trayectoria que viene después. Y claro, quedó en Paraguay, ¿verdad? Claro, como decimos, viene en guaraní yacinetá. Sí. Y el que no sabe pronunciar es yaciretá. Yaciretá. O el mismo eso Iguazú, quedó en Iguazú, ¿verdad? Catarata de Iguazú. Y de agua, Iguazú curso grande. Agua, sí. Un curso de agua grande. Y bueno, nosotros vamos a encontrar Camiri acá en Bolivia, Camirí, ¿verdad? Ahí donde estuvo el Che Guevara, Camiri. Tal cual. Y nosotros vamos a encontrar entonces muchos lugares. Recordábamos ayer justamente un río en Santa Cruz, Piraí, que le dicen ellos, y es Piraí. La I final es una I. Claro. Y Pirá es pez o pescado en este caso, y I el río de los peces, donde abundan peces. Bueno, y yo creo que ese aspecto de la lengua nosotros vamos a encontrar en muchas partes dentro de lo que es este gran territorio. Ya decías vos, estabas recordando esa noche cuando llegan acá los conquistadores guanajaní
un nombre guaraní. O, por ejemplo, quedó en el nombre de una república, una nación, hoy allá en el norte del sur de América, que es Guayana, que bien pronunciado es Guayaná. El prefijo guayá o guará significa persona, individuo, gente. Y aná es pariente. Allí que quedó, yo tengo una hija que se llama Anaí, pero la expresión correcta es Anaí, Aná, pariente y pequeño. Y es lo pequeño, lo chiquito, ¿verdad? Oga, y yagua, y siempre le ponen la i. Exacto, y significa es una expresión diminutiva. Y lo otro es Guayaquí, y quedó también. Y qui quiere decir extraño, los que no son de nuestra familia. Y los que forman parte de la familia son Guayaná, Aná de pariente, de la parentela. Y ese nombre está allá arriba. Las Guayanas. Sí, las Guayanas. Luego lo que decíamos en el Brasil, el propio Océano Atlántico tiene nombre guaraní, quedó como un patronímico, un apellido en el Brasil, que es Paraguazú. Pará es mar y Guazú es grande, refiriéndose al Océano Atlántico. Luego Uruguay, el sitio histórico donde también recordábamos a José de San Martín por esta fecha, y nació en Yapeyú, ¿verdad? Que es Yapeyú, que es Laguna Dorada, la traducción literal, ¿verdad? Sí. Un lugar precioso. Bueno, y esos son nombres que han quedado. Recordábamos acá en la vecina. Quedaron en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hacia La Pampa está Peguajó. Peguajó. Tierras Bajas sería, ¿no? Tierras Bajas y también el nombre de un vegetal. Ajá. Sí, Peguajó, Peguajomí, Peguajó Uruguay, dice la gente. Hay lugares. Carapachay, como dicen en Buenos Aires. Curuzucuatiá. Itatí. Fundado por Belgrano. Sí. Bueno, y por eso esa colección de topónimos nos muestran esa capacidad que tuvo el guaraní siempre de nombrar los lugares y como también, tanto en el territorio argentino, en el brasileño, en el boliviano, en el uruguayo y obviamente en Paraguay, fueron respetados esos topónimos. En Uruguay famoso Tacuarembó, ¿verdad? Sí. Y vuelvo a repetir, Curitiba, Curiú es un árbol. Y tipo pino. Sí. Y ellos ya solamente por el problema de la I, que con la I que mencionábamos, les quedó la I. Curiú era la expresión, y quedó en Curitiba. Por eso, cuando también hoy tenemos el gusto de siempre contarles a la gente, en este caso a los que, repito, nos están siguiendo, de cómo de vivir un tiempo complicado, hoy el guaraní tomó un protagonismo importante. Se enseña en la UBA, en la Universidad de Rosario, acá en la Universidad Nordeste, en Corrientes, en Jujuy. Empezaron el año pasado en la Universidad Nacional de Jujuy un curso de lengua guaraní, en Misiones, en la UNAM, por citar solamente algunas universidades. Lo mismo en el Brasil, en la USP, en la Universidad de São Paulo, en la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, en la universidad creada por Lula, que es la UNILA, en Foz de Iguazú. Y bueno, miramos más allá, repito, vamos a encontrar cursos de guaraní hoy en los Estados Unidos, en España, en Francia, donde está un argentino muy conocido, el doctor Silvio Liuzzi, que fue uno de los traductores de la Constitución de Corrientes, junto con el doctor Gabino Casco. La Constitución versión guaraní. Versión guaraní, ya que en el 2005 Corrientes declaró al guaraní como idioma oficial alternativo. Hay mucha gente y una de esas personas destacadas en el estudio, el conocimiento del guaraní, es nada más y nada menos que el doctor Silvio Liuzzi, que hoy lidera la enseñanza del guaraní, nada más y nada menos que también en la Universidad de París, en la Sorbona. Y eso es un hecho importante, ¿sí? Sí. Aparte de eso, un dato interesante, hoy con la presencia del guaraní en Internet, se dio un hecho hasta, si se quiere, llamativo. El primer sitio que el guaraní tuvo en Internet no fue de acá, no fue de Paraguay, no fue de la Argentina o del Brasil, fue de obra y gracia de un profesor alemán, el doctor Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz, quien en 1995 alojó el primer sitio para Internet. Es más, le puso el nombre a Internet en guaraní. Y hizo una comparación entre lo que es Internet y una telaraña. Como la telaraña es ñandutí. Sí. Entonces bautizó él y quedó con el nombre de ñandutí, Internet. En guaraní, ñandutí es Internet. Y todo por obra y gracia de este profesor alemán, un fanático del idioma guaraní.
Sí. A propósito de fanático, ¿cuándo inició tu militancia con el idioma? Bueno, yo empecé a estudiar guaraní ya formalmente en el año 1974. Yo el año próximo cumplo 50 años de vínculo así formal con el guaraní. Yo tuve la oportunidad de estudiar guaraní por 6 años en el colegio más grande que tiene el Paraguay, que es el Colegio Nacional de la capital. Y allí uno tenía, al momento de terminar la escuela, aparte de ser un colegio exigente donde tenían que cumplirse ciertos requisitos, como tener promedios elevados en calificaciones, en fin, teníamos 3 opciones a seguir durante 6 años, que ya no podíamos cambiar. Por ejemplo, los estudiantes que se matriculaban en una sección de lo que era el primer curso, ¿verdad?, de la media, por ejemplo, podían optar por estudiar inglés. Otro grupo podía optar por el idioma francés y había otro grupo, perdón, para los que querían cursar guaraní. Y como mi padre todo el tiempo fue un fanático también del guaraní, él me dice, ¿y qué está guaraní me? Ñemo Aranduña de guaraní me. Y bueno, fue la feliz circunstancia también para mí de haber estudiado ya en el colegio, haber terminado. Luego hice el profesorado habiendo terminado, ya teniendo 19 años, yo estaba a los 20 años enseñando. Y ya era profesor, ya era 19, profesor 20 años. De lengua guaraní, y luego hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción. Al poco tiempo de terminar ya fui invitado a conformar el cuerpo de docentes de esa carrera, que sigue siendo la única licenciatura en lengua guaraní dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Y allí llevo en este momento 38 años como docente. Logré dentro de la Universidad Nacional, aparte de guaraní, ganar concursos y ejercer otras asignaturas como sociología, antropología, en varias facultades. Y de allí también, en 1985, tuvimos la oportunidad de fundar el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que ahora en este mes de septiembre va a cumplir 38 años. ¿Del cual sos presidente? Soy presidente y es una institución que trabaja en 100 distritos del Paraguay. Paraguay tiene casi 270 distritos, municipios, y nosotros estamos casi uno de por medio. Y es un trabajo que lo hacemos con varios amigos y es un trabajo que se hace por autogestión. Hemos formado a más de 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo en el trayecto de estos 38 años. Qué bien. Muy interesante este trabajo que estás realizando a través de la lengua, del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, que tiene sede propia en la ciudad de Fernando de la Mora. Y donde tuvimos la oportunidad de tenerte y homenajearte también, y eso es importante decirle a la audiencia, a Daniel Torales le tenemos un aprecio grande, y a través de Daniel, al querido amigo Francisco Vega, al Negro Vega, ¿verdad? Sí. Que se han siempre caracterizado por ese espíritu tan solidario, tan fraterno, y sobre todas las cosas muy vinculado a las tradiciones, a las costumbres, al folclore, que este día martes es el día del folclore, ¿eh? Claro. Y el 25 nosotros celebramos en Paraguay el viernes que viene el Día del Idioma Guaraní. Y otra circunstancia especial que también vincula a un paraguayo con la Argentina, en algún momento creador de un ritmo que hoy tenemos con mucho orgullo, que es la guarania, José Asunción Flores. El 27, que va a ser el domingo que viene, vamos a celebrar el Día Nacional de la Guarania en Paraguay, en homenaje a Flores, que repito, conoció del afecto del pueblo argentino también por sus muchos años de vida acá en Buenos Aires. ¿Sí? Sí. En la República Argentina él desarrolló la mayor parte de su investigación, sus obras sinfónicas en la Argentina, y de aquí, de Argentina, salió al mundo. Así mismo. Después fue a grabar a Unión Soviética. En esa nada época, más y nada menos. Sí. Recordábamos ayer también a Demetrio Ortiz, quien estuvo acá en Formosa. Estudió en la Escuela 58. Y también en nuestro recuerdo, yo te mencionaba el caso de Félix de Guarania, de tanta gente. Estábamos hablando también de Mauricio Cardoso Campo, de sus hijos que conocieron, repito, el calor del suelo argentino y bueno, a partir de allí también desarrollaron todas sus actividades artísticas y ese reconocimiento internacional que lograron
estando también aquí en territorio argentino. Sí, yo suelo decir y suelo enfatizar de que la mayor cantidad de creaciones de la música paraguaya, sean polcas o guaranías, se crearon en Buenos Aires especialmente, ¿no? Así. Y en otros lugares, como recuerdo de Pacaraí, nació en Córdoba. Y Mis noches sin ti, la letra en Paraná, la capital de Entre Ríos. Sí. Y hay canciones que nacieron aquí, en Clorinda nació Tapuín Jaeño. Espectacular. Sí. Anoche escuchamos esta hermosa composición cantada por el amigo Mario Jazmín y por Paredes. Sí, Jazmín Paredes. Sí, cantada por ellos en homenaje al Paraguay. Qué hermoso tema. O Paraguay se llama. O Paraguay. Sí. Qué satisfacción escuchar, y también yo tuve la oportunidad de grabarlo, inclusive ayer anoche, con tanta emoción, escuchar una hermosa letra. Hay un par de versiones ya grabadas, y también cantaron, recordándose porque hace pocos días en la batalla de Acostañú, donde los niños fueron masacrados por el ejército imperial del Brasil. Así mismo. 20.000 hombres contra 3.500 niños. Así mismo. Sí. Y justamente Paredes, el autor de la letra. Sí. Y la música, Rufino... No, Paredes, Jazmín es la letra, y Paredes la música. Perdón. Así es. Bueno, y una hermosa interpretación que tuvimos también el placer de escuchar, y con mucha emoción, ¿verdad? Porque sí, es que hay algo que nos toca siempre, son ese tipo de canciones épicas que nos muestran un proceso, una parte del proceso de la historia que también a nosotros nos tocó vivir. De esa historia que no se puede borrar. Volviendo a lo del idioma guaraní, se creó ¿cómo es esto? Donde estaban Mario Rubén Álvarez, la Academia. Ha venido también, la Academia, Academia, donde ahora se unifica el idioma guaraní por el hecho de que anteriormente cada guaraniólogo tenía, vamos a decir, su versión. Claro, en realidad hay digamos, un sistema ortográfico, el alfabeto, el conjunto de letras. Se unificó totalmente, claro. Ese sistema que hoy continúa vigente ya con la aprobación de la Academia, que se constituyó en el año 2011, recientemente, como parte de la promulgación de la Ley de Lenguas. Ese sistema ortográfico empezó a usarse en 1944, de la mano de uno de los más grandes promotores del guaraní, que en vida fue el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, quien se encargó después de enseñar en varias instituciones, y finalmente ese modelo que él había creado de la escritura es el que se incorporó al sistema educativo. Y ya se estuvo usando, lo que hizo ahora la Academia fue formalizar como institución rectora el sistema ortográfico. Una cosa interesante, el guaraní tiene la característica que, con respecto al castellano, posee 6 vocales nasales. El que habla castellano produce 5 vocales que todos conocemos, ¿verdad? La A, E, I, O, U, ¿verdad? Y le agregamos nosotros la sexta, que es la U. Uno dice sí, por ejemplo, bueno, sí, ¿verdad? Y allí aparece la U como una vocal. O Iguazú. Iguazú, el mismo caso, ¿verdad? I, Siri, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos 6 vocales orales y 6 vocales nasales. Y otra cosa también interesante es que el guaraní, por ejemplo, carece de algunas consonantes que tiene el castellano. El castellano, por ejemplo, tiene la L, y en el guaraní normalmente son pocas las palabras. Así, contando con los dedos de la mano, son como 10 palabras que llegaron del castellano, inclusive del francés, al guaraní. Y hay cosas curiosas del guaraní, como decir las uñas de las manos y las uñas del pie, o de los pies. Sí, piapé y pisapé. Pisapé. Exacto, pisá de dedo y p de apé, ¿verdad? Exacto. Y una de esas cuestiones también es lo que llamamos la parte onomatopéyica, lo de poder decir, por ejemplo, pananá, al ruido ese de la lata que uno tira contra el empedrado, el piso, y pananá. Pirirí, sí, onomatopéyico. Y pereré, el pereré de las gallinas o de las aves. Pirirí, el del fuego, el carbón, ¿verdad? Pororó, el maíz, cuando justamente se convierte en pororó después, la gente le dice pororó. Y por último, pununú,
En la boca, cuando, una galleta, un pedazo de pan y pununu, el sonido que se produce internamente en la boca. Eso es característico, ¿verdad? Y por último, no quiero interrumpir mucho tu exposición, doctor. Algo de la naturaleza, por ejemplo, el rayo, Sí, Aratirí, sí. Arasunú. Arasunú, Araverá, Araverá. sí. Y son gradaciones. Lo que tiene el guaraní con respecto al castellano es que el guaraní es más expresivo. Y le pongo un ejemplo así muy sencillito, ¿verdad? Que uno en castellano da una orden y dice, por ejemplo, ven o vení o venga. Ven, vení o venga. Y entonces eso en guaraní seco es eyú. Y en guaraní nosotros podemos darle otra vez un sentido cariñoso, dice rogativo, primero cariñoso cuando decimos eyú, na. Y cuando decimos eyumí, allí entra la expresión cariñosa. En los otros los rogativos, yuna. Y se juntan otra vez las dos. Y yo puedo decir eyumina. Sí. Y puedo dar la orden y decir eyú que. Pero podemos otra vez juntar las tres y decir eyumí que na. Lo que en castellano simplemente eyú es ven, venga, venir, ya no hay eyuna, eyumí, eyumina, eyumí que na. Y por allí la gente dice otra vez eyumí que na y catuno. ¿Cómo decir por favor? Y si podés, ¿verdad? Increíble. Bueno, esa es una característica que tiene. Y algo que vale la pena también recordar acá es que nosotros tenemos, y acá probablemente en la Formosa, perdón, en la provincia, lo mismo que en Corrientes, que fue lo que motivó también que Corrientes adoptara al guaraní como idioma oficial, una cantidad muy importante todavía de monolingües guaraní. Personas que solamente se comunican en guaraní, o preferentemente en guaraní. Poco de castellano, casi. ¿Y por qué eso es importante? En materia educativa, porque me gustó mucho, y aprovecho el espacio, Daniel, para celebrar con las autoridades de la provincia, con el gobernador mismo, el hecho de respetar las identidades nativas, a las comunidades indígenas, el proceso de desarrollar la enseñanza bilingüe. Porque ese es un tremendo problema. Hay veces uno mira la película a un lado, pero no ve qué ocurre del otro. Es como mutilarlo al sacarle el idioma. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, qué sé yo, tuviéramos acá 10 personas y las 10 personas hablan solamente castellano y yo me pongo enfrente y les hablo guaraní, o les hablo inglés, o les hablo ruso, y ni una palabra van a entender? ¿Por qué? Porque no hablan ni guaraní, ni ruso, ni chino, ¿verdad? Hablan castellano. Pero eso mismo también es como mutilarlos. Por supuesto. Eso ocurre, por ejemplo, muchas veces en las escuelas paraguayas, que las criaturas quedan mirando, una mirada perdida en la clase, escuchan a un profesor hablando castellano. Yo pasé esa experiencia. Yo tuve una abuela que me llevó el primer día a la clase, me hizo sentar enfrente, me dio las indicaciones y me dijo, va a entrar una señora vestida de blanco y les va a enseñar. Lo que ella no me dijo que iba a entrar a hablar castellano. Yo le miraba y no le entendía absolutamente nada. Hablaba solamente guaraní. Yo hablaba guaraní. Yo fui guaraní hablante. Bueno, muy interesante todo, doctor, lo que has desarrollado, pero la hora, sabes cómo siempre nos apura. Gracias por tu visita. Espero que se repita, que no solamente se quede. Todo esto nació cuando el Negro Vega me pide que su libro El hijo del peluquero, así es el título de su libro, me dice, escríbeme el prólogo en castellano y en guaraní. Y yo enseguida pensé en el doctor, que es una persona muy conocedora, obviamente, del idioma guaraní. Y él fue el artífice de escribir eso y también de que por fin, porque eso nos agarró en la pandemia, de que nos juntemos y que puedas venir al canal y conocer a los amigos, como nos reunimos anoche, que estuvo también nuestro productor Tato del Valle, y el dúo Jazmín Paredes. Así mismo. Bueno, gracias, doctor. Que sigas bien y adelante, que siempre con el idioma guaraní, que se habla desde la casa de gobierno hasta la casa más humilde de Formosa. Excelente, Daniel. Muchas gracias a vos, a toda la gente que nos está siguiendo, y desearle toda clase de éxitos a todos, a los que trabajan acá, a vos, a nuestro amigo productor y a todos los queridos amigos formoseños.